Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Esto es Isaías 1, del 2 al 4. ¿Qué ha pasado? Hemos vuelto para atrás. Volvemos a empezar Isaías desde el capítulo 1. No. Estaba mirando y decía, ahora, en el texto que toca hoy, Isaías empieza ya a cambiar. Ya va enfocado a una segunda sección bastante diferente a lo que llevamos viendo. Y yo pensaba, no sé cuántos nos acordamos de lo que hemos estado viendo. Entonces, os quería dejar estos versículos porque así empezaba Isaías y así empezamos la serie, lo he buscado antes, el 12 de enero de 2025. Hace hoy exactamente 1 año y 3 meses. ¿3 meses? Sí, y 3 meses. Entonces, seguramente se nos ha olvidado el inicio. Pero me gustan estos versículos porque son un buen resumen de lo que hemos visto en estos 35 capítulos. Fijaros, un pueblo que se había rebelado contra Dios, que no entendía, que no tenía conocimiento, que le había olvidado, que dejó de lado a Jehová y que enfadó a Dios con su actitud. Esto es lo que hemos estado viendo durante 35 capítulos. Y a modo bastante resumen, ni siquiera está por orden, simplemente para que nos suene y refresquemos lo que hemos estado viendo, ¿vale? Venimos de Isaías del 1 al 35, he puesto una cruz en rojo porque ya hemos visto que son capítulos bastante intensos. ¿Y qué hemos visto? Injusticia social, religión vacía, orgullo humano, ataques constantes, alianzas, tanto con Egipto como con Asiria, idolatría y olvido de Dios. Y ante todo esto, también hemos visto que Dios lo que hace es poner a Isaías como profeta. ¿Para qué? Para hablar del juicio, porque Dios no puede pasar por alto todo esto. Todos los actos del pueblo tienen consecuencias y a la vez también Isaías ha ido combinando juicio con esperanza. ¿Esperanza en qué? En que algún día vendría el Mesías, que esta situación no se sostendría así para siempre y en que habría un remanente de pueblo fiel. Sí, este es nuestro contexto. Y ahora nos toca Isaías 36 y 37. Lo que quiero que nos quedemos de la diapositiva que tenemos puesta aquí es que durante 35 capítulos Isaías no ha parado de recordar la importancia de poner a Dios en el centro y de confiar en Él en medio de las dificultades. Capítulo tras capítulo. Combinando juicio y esperanza, pero siempre volviendo a poner a Dios en el centro y confiar única y exclusivamente en Él. Y es una indicación que de entrada parece sencilla. Confía en Dios. 3 palabras. ¿Sí? Dale tus problemas. 3 palabras. Sin embargo, yo creo que es uno de los grandes retos de la vida cristiana. Y unos a otros nos lo decimos constantemente. Tengo un problema y le cuento mi problema a alguno de mis hermanos de la iglesia y seguramente me va a decir, ten fe, refúgiate en Dios. Y estará en lo cierto. Y es el mayor consejo que podemos darle a uno de nuestros hermanos que tiene problemas. El problema es que esto sobre el papel se aguanta muy bien, es precioso y funciona perfectamente, pero en la realidad nos cuesta confiar en Dios. Y es posible que nos hagamos varias preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo concretamente puedo poner mis problemas en manos de Dios? ¿Cómo puedo poner mi confianza en Él? ¿Cómo puedo hacer su voluntad en mitad del caos? En el texto de hoy, que es Isaías 36-37, vamos a ver por fin, después de 35 capítulos, un buen ejemplo de cómo hacer esto. En el texto de hoy vamos a ver 3 estrategias para confiarle nuestros problemas a Dios. Y antes de nada, antes de ver estas 3 estrategias, tenemos que conocer cuál es el problema que se presenta en este texto. Ya os aviso, Isaías 36-37 es un texto muy largo, entonces no lo vamos a leer porque se comería toda la predicación, pero sí voy a ir haciendo referencia todo el rato a los versículos para que lo podamos seguir. Os animo también a tener la Biblia abierta o el móvil abierto e ir siguiendo los versículos porque los vamos a ir viendo bastante detalladamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Se nos presenta en Isaías 36 del 1 al 2 y dice:
Aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Senaquerib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Y el rey de Siria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Es decir, traducido, el rey de Asiria estaba conquistando una a una todas las ciudades enmuralladas o fortificadas de Judá. Y ahora mismo, en este punto, en el texto que vamos a leer, el ejército ha llegado a las puertas de Jerusalén. Y este no es un problema cualquiera, no es un problema sencillo con una fácil solución. Estamos hablando de un ejército muy grande que está esperando a las puertas para conquistarte. Pero aún así, el rey, el Ezequías, decide confiarle ese peligro a Dios. Y para ello, lo primero que va a tener que hacer es rechazar toda la intimidación. Así que, en primer lugar, para confiarle nuestros problemas a Dios, debemos rechazar la intimidación. No sé si se ve muy bien. Es una persona como tapándose las orejas e intentando no escuchar todas esas cosas que le van diciendo y que intentan los enemigos intimidarle y meterle miedo para que no confíe en Dios. ¿Sí? Si lo vamos a ver más o menos versículo a versículo, pero todo el capítulo 36 entero es una obra maestra de intimidación. A mí la verdad que analizándolo me daba miedo solo de pensar la situación en la que estaban estas personas. Fijaros, primera estrategia de intimidación, el ejército ya en sí. Tener a tus puertas un ejército, que Rubén lo decía antes, de mínimo 185.000 soldados, es una gran intimidación. ¿Vale? En este caso es física, es visual. Está el ejército plantado a las puertas. ¿Sí? Pero esta primera intimidación no funciona. Y Ezequías pues, está confiado en que no les van a ganar, en que Dios tiene todo bajo control. Así que lo que hace Ezequías es mandar a unos portavoces. Entonces, imaginaros, ¿vale? El rey de Asiria ha mandado a ese ejército y hay un portavoz. Están a las puertas de Jerusalén, Ezequías está dentro, que es el rey, y manda a sus portavoces para hablar, portavoz con portavoz. ¿Sí? Vale. Y de lo primero que le dice el portavoz de Asiria a los portavoces de Jerusalén es que les sorprende esa confianza, que no entiende de dónde viene esa confianza. Si yo traigo un ejército, ¿cómo puede ser que a ti no te dé miedo? Y les pregunta en los versículos 3 al 5, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En quién confías para que te rebeles contra mí? Este ejército venía conquistando muchas ciudades importantes. Y llegan aquí, a Jerusalén, lo normal sería que estuviera todo el mundo muy atemorizado y se encuentra con que están confiados. Y les pregunta, ¿por qué estáis confiados? ¿En quién estáis confiando? Pero a pesar de que no entiende de dónde viene esa confianza, lo que sí que tiene claro es que si quiere ganar, tiene que quitarle esa confianza. Tiene que conseguir intimidarlos para poco a poco que se les vaya venciendo el miedo y puedan conquistarles. ¿Cómo lo hace? Fijaros, vamos viendo una a una. Versículo 6, no sé si se va a leer, bueno, sí. Les dice que no puede confiar en Egipto, que no tienen aliados. ¿Vale? Egipto era una posibilidad de alianza y ya les dice, si te alías con Egipto no te va a ayudar, por lo tanto olvídate de él. Les dice que no pueden confiar en Dios, que Dios ya no está con ellos. Una mentira, pero se lo dice igualmente. Del 8 al 9 les dice que no tienen suficiente poder militar. Les dice que aunque ellos les dejaran caballos, no tienen personas suficientes para llevar estos caballos y para defenderse. Por lo tanto, les está ridiculizando a nivel militar. En el 10 les dice que ellos sí que vienen a favor de Jehová. Es decir, les está parando y les está diciendo, la voluntad de Dios es que yo te conquiste. Yo vengo nombrado por Jehová a conquistarte. Mentira también. Del 11 al 13, lo que hace es intentar meterle miedo al pueblo. Es decir, hasta ahora estaban hablando portavoz con portavoz. Y a partir de aquí lo que hace es hablar, uno, en la lengua de Judá, de los que estaban dentro, y además gritando. Porque si no funciona mi intimidación con los portavoces, lo que voy a hacer es intimidar al pueblo. Y que el pueblo vaya creciendo en miedo. Así que empieza a gritar para que le entiendan, para que le escuchen, para que todo el pueblo que está en la muralla le escuche y tenga miedo. ¿Y qué es lo que les dice? Ahora ya se dirige al pueblo.
les dice que les ofrece paz, si van con él, ¿sí? Los intenta poner en contra de Ezequías. Les dice, cuando Ezequías venga y te diga, no os preocupéis, Dios nos salvará, no le creáis, es mentira. Yo os ofrezco que vengáis conmigo y que estéis en paz. Pero además les ofrece, perdón que me lo he saltado, prosperidad. Les ofrece que si vienen con ellos tendrán que comer, tendrán que beber, tendrán que cultivar. Sí, poco a poco, otra estrategia de intimidación que usa es intentar seducirles para que se vayan con ellos. Y ya por último, por si todas estas estrategias no fueran suficientes, les recuerda toda la historia anterior de los otros pueblos y los otros dioses. Y les dice, con nombres concretos de pueblos y de dioses concretos, que ningún otro dios ha podido salvar a ningún pueblo. Por lo tanto, ¿por qué vas a creer tú que tu Dios te va a librar? Y esto, que ahora aquí parece como que esté resumido y parece poco, pensad que es una tras otra, estrategias de intimidación durante mucho tiempo. Si leéis el texto, es largo, ¿sí? Y tiene cada vez como un tono como más maligno, ¿sí? Como más convincente. Poco a poco va seduciendo y diciendo, vale, esto no es buena idea, vamos a rendirnos. Ante todas estas amenazas, habría sido fácil decir, vale, nos rendimos, estamos en paz y nadie tiene que sufrir. Sin embargo, lo que hacen los portavoces es no contestar. No es que le digan que no es que le den muchos argumentos, no contestan. No contestan nada y se vuelven dentro de Jerusalén para contarle a Ezequías lo que ha pasado. Vale, esto en nuestro mundo. Actualmente no tenemos un ejército esperándose en la puerta de Sant Boi, menos mal. De hecho, Sant Boi no está ni amurallado. Por lo tanto, esta situación no nos suena muy familiar, no parece como de hoy en día. Sin embargo, sí que es verdad que día a día tenemos al enemigo intentando intimidarnos con muchas estrategias diferentes. Y a veces lo estamos infravalorando. Y pensamos que no es verdad. Y nos dejamos meter pensamientos en la cabeza, miedos en la cabeza, creernos nuestros propios pensamientos, lo que nos dicen los demás, lo que nos dice la sociedad. Y poco a poco nos vamos desviando de esa confianza en Dios. Os traigo una propuesta, y esto ya es propuesta mía. ¿Cómo podríamos de alguna manera traducir estas intimidaciones, que nos suenan bastante lejanas, a nuestra vida actual y real del día a día? Fijaros, podríamos decir, en vez de Egipto no les va a ayudar, estás solo o estás sola, nadie te va a ayudar. Esto sí nos suena más cercano y todos a veces nos hemos sentido solos. En vez de decirle que Dios no está con ellos, podemos pensar a veces que Dios no está contigo a nivel particular. Podemos pensar que a Dios, a lo mejor sí que está conmigo, pero este problema, con todas las cosas que pasan en el mundo, a Dios no le interesa mi problema minúsculo. Lo podemos pensar. En vez de decir que no tienen suficiente poder militar, podríamos decir no tienes posibilidades, no tienes recursos, no eres capaz de hacer lo que Dios te está mandando. En vez de decir Dios quiere que la ciudad caiga, podríamos decir la voluntad de Dios es, y ahí añadir muchas cosas. Me explico con esta. Hoy en día es muy fácil escuchar muchas voces de muchas personas hablando en nombre de Dios y de su voluntad y que luego a lo mejor no sea tanto su voluntad. Estamos acostumbrados a recibir mucha información, incluso lo hablábamos con los jóvenes no hace mucho. Vas mirando Instagram o vas mirando TikTok y te saltan algunos reels que dices, vale, están hablando de Dios, estupendo. Pero si realmente miras lo que están diciendo y lo contrastas con la palabra, a veces suenan bien, pero no es lo que está diciendo la palabra. Entonces, vigilemos mucho también con qué cosas nos estamos creyendo, qué nos están diciendo sobre la voluntad de Dios y fijémonos si es verdad o no. ¿Qué más? En vez de intentar meter miedo al pueblo, ¿vale? Podríamos tener un pensamiento de que estamos constantemente en peligro. Y esto también es hoy muy de nuestra sociedad. De la ansiedad, pensando todo el rato qué puede pasar, qué me puede pasar a mí, qué puede pasar a los míos, qué peligro, esta situación es incontrolable y a veces peligros que ni siquiera luego llegan a pasar. Y entendedme, muchas veces estamos en peligro y pasan cosas y tenemos problemas, pero corremos el riesgo de repetírnoslos en bucle y dejar de confiar en Dios para empezar a retroalimentarnos con nuestros peligros y con nuestros miedos.
y no soltarlo y no confiar esos problemas a Dios. ¿Qué más? En vez de ponernos contra Ezequías, ¿vale? Puede ser que nos pongamos en contra, que el enemigo nos ponga a unos en contra de otros. Que diga, por ejemplo, que no sé quién no te engañe. Que tu responsable, cuando te está exhortando para ayudarte, que no te engañe, no tiene razón. Que alguien que te está diciendo algo de la Biblia, que tiene razón, pero que tú no quieres ver o que no te interesa, que te digan que no te engañe, no tienes razón. Esto también nos puede pasar. ¿Qué más? Oferta de paz. Nos podría sonar más, si haces puntos suspensivos, lo resolverás. Por ejemplo, si me está costando mucho una asignatura, bueno, mira, si te haces una choleta, lo apruebas. Y son cosas que parecen pequeñas, parece que a Dios no le vaya a importar tanto, pero van en contra de la voluntad de Dios. Y a veces se nos ofrece la paz como se lo ofrecían a ellos, pero Dios no quería que ellos hicieran paz con los asirios. Y en cambio, nosotros a veces en las cosas pequeñas los pasamos por alto. Cuidado, porque esto también es un gran poder de intimidación del enemigo, que nos haga pensar que son cosas tan pequeñas que si lo hacemos y conseguimos lo que buscamos, tampoco pasa nada, tampoco es tan grave. Oferta de prosperidad, muy parecido. Si haces no sé qué, conseguirás no sé cuántos. Y da igual si tienes que pasar por encima de alguien, si tienes que saltarte la voluntad de Dios, si tienes que tratar mal a alguna persona. Esto también es un poder de intimidación y esto lo recibimos muchas veces de las personas que tenemos cerca. Si un día, por ejemplo, has faltado al trabajo porque estabas malo y no te tocaba ese día, no tenías permiso y te tenían que quitar el dinero de ese día y se han olvidado y no te lo han quitado. Todo el mundo te va a decir, pero si no se lo dices, no te van a quitar el dinero y está bien. Y eso es una especie de intimidación del enemigo. Y ahí tenemos que ser nosotros valientes y ser honestos y decir, vale, pero voy a hacer lo que Dios me manda y voy a hacer lo que toca y voy a ser honesto. ¿Sí? ¿Y qué más? Y esta también es muy interesante. Aquí se les recordó la historia con los otros pueblos y los otros dioses. Y muchas veces nosotros la historia del pasado también nos puede intimidar. En el pasado no funcionó. Por ejemplo, en el pasado ya se lo he pedido a Dios y no me lo ha dado. ¿Ya para qué se lo voy a pedir? Llevo años pidiéndole algo y no me lo ha dado. ¿Para qué voy a seguir orando por esto? ¿O para qué voy a seguir orando por una persona para que se convierta si llevo muchos años y no ha funcionado? ¿O por qué voy a intentar servirle de una manera nueva si nadie lo ha hecho antes o lo han intentado y no funciona? Todo eso también son estrategias de intimidación del enemigo hacia nosotros. Ahora, tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. No nos dejemos intimidar tan fácilmente. A veces es tan fácil que el enemigo nos intimide y nos dice cualquier cosa que nos da miedo, es como, vale, pues ya está, abandono, no lo hago. Es muy fácil a veces. Y me lo he apuntado antes, mientras en la alabanza he abierto el ordenador para apuntarlo para que no se me olvidara. Hemos cantado, tú eres todopoderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Ese es el Dios que tenemos con nosotros. No nos pueden intimidar tan fácilmente. Tenemos al Dios todopoderoso. Tenemos al Dios que es creador, al Dios que abrió el mar, al Dios que hizo caer murallas, al Dios que protegió a su pueblo una y otra vez. No nos dejemos intimidar tan fácilmente. Así que primero de todo, para no dejarte intimidar, porque esto también puede sonar muy fácil y muy difícil luego a la práctica, una de las cosas que podríamos hacer, lo primero es intentar identificar esas voces. ¿Qué es lo que se está repitiendo en mi cabeza que me está intimidando y que me está impidiendo hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer? Y aquí quería parar un momento, no es algo que solamos hacer en las predicaciones. Yo aquí os he puesto ejemplos. Creo que es difícil que ninguno de estos ejemplos te resuene por dentro. Que digas, ostras, me identifico con este. Si no te identificas con ninguno, igual te doy unos segundos para que pienses cuál es la voz que te está frenando a servir a Dios, a servirle de la manera que Él quiere, a hacer su voluntad. Os doy también unos segundos para que os los leáis, para que busquéis uno, al menos. Y si no es uno de estos, uno que os resuene a vosotros.
el primer paso para poder dejar nuestros problemas en manos de Dios, para confiarle nuestros problemas a Dios, es poder rechazar esa intimidación. Y para ello lo primero que tenemos que identificar es qué es lo que me está intimidando a mí. Así que os dejo como primera pregunta de reflexión. No sé si esto va, puede ser que no. Os la digo, si no, y ahora, ahí, uy. Vale, ¿qué pensamientos te están intimidando hoy? Y una vez los tenemos identificados, y esto no es opcional, a pesar de que yo la primera muchísimas veces no lo hacemos, sería coger este pensamiento y no ir directamente a buscar a ChatGPT, ¿cómo puedo evitar este pensamiento? O preguntarle a tus hermanos, que también está muy bien, o buscar en un libro que hable sobre la Biblia. Vamos directamente a la Biblia. Vas a la palabra a ver qué te dice sobre ellos. Si yo me estoy identificando con el primero y siento que estoy sola, estoy yendo a la Biblia a ver qué dice Dios sobre esto. Porque Dios me va a decir que no estoy sola, que Él está conmigo. Y así, con cada uno de esos intentos de intimidación, Dios tiene algo que decirte. Y Dios tiene una respuesta a eso. Así que si has identificado ahora uno de estos pensamientos que están aquí, o otro que tengas, si a lo mejor ya lo tenías identificado, ya sabías que te estabas sintiendo de esta manera, pero nunca has ido a ver qué dice la Biblia sobre ello, o a lo mejor lo tienes identificado e incluso tienes versículos estrella marcados en tu Biblia para cuando te vengan esos pensamientos. Aún así, da igual, yo te animo a coger hoy el reto de, durante esta semana, buscar qué dice la Biblia acerca de ese pensamiento que estás teniendo. Más allá del versículo que ya te sabes, a leer la Biblia y buscar qué es lo que tiene Dios para decirte respecto a esos pensamientos malos que nos vienen, sobre esa intimidación del enemigo. Te animo a apuntarte alguna de estas frases, o otra, no importa, que te haya resonado por dentro, que estés teniendo a menudo, y buscar de verdad en la Biblia qué es lo que Dios dice de ella. Así que avanzamos. Como hemos visto, para confiarle nuestros problemas a Dios, debemos, en primer lugar, rechazar la intimidación. Y en segundo lugar, y ahora siguiendo el ejemplo de Ezequías, debemos refugiarnos en él. Y para eso vamos a ver ya Ezequías 37, del 1 al 20. Y antes de ver el texto versículo a versículo un poco, quiero deciros algo que en realidad es obvio. Este segundo punto es obvio. Si yo le quiero dejar mis problemas a Dios, tengo que ir a Dios. Y os digo algo que es una ilustración muy sencilla, pero que me ayudaba a entenderlo. Si yo en mi casa estoy intentando hacer un puzzle mismo y no lo consigo, pues no sé qué me pasa, que no estoy consiguiendo cuadrar las piezas y necesito ayuda. Y yo le quiero decir a la Nuria, ayúdame a hacer el puzzle. Tengo dos opciones, o voy y se lo llevo y que me ayude, o la llamo y le digo, Nuria, ven y ayúdame a hacer el puzzle. Lo que yo no puedo esperar es que si yo dejo el puzzle a medio hacer en mi mesa y no le digo nada a Nuria, el puzzle se resuelva solo. Y esto parece muy sencillo, pero muchas veces esperamos, sin presentarle a Dios nuestros problemas, que Dios los solucione. Sin ir a Él, bueno, Dios ya lo hará. Y no me malentendáis, tenemos un Dios que conoce todos nuestros pensamientos, ya lo sabemos. Tenemos un Dios que conoce nuestra situación, aunque tú no se la digas, Él la sabe, eso es verdad. Pero podemos caer en el error de decir, bueno, como Dios ya lo sabe, pues no voy, y no oro, y no le pido ayuda. Dios quiere que seamos nosotros los que pongamos esos problemas en sus manos. Dios quiere que le pidamos ayuda. No se vale quedarse esperando que el puzzle se resuelva solo. Así que, sin embargo, la realidad es que día a día fallamos en esto y muchas veces no vamos. Y lo peor es que muchas veces no es solamente ¿cómo decirlo? Muchas veces no es que, digamos, no voy a presentárselo a Dios porque Él ya lo sabe, sino que a veces, todavía peor, lo que nos pasa es que no se lo vamos a presentar a Dios porque ni siquiera nos acordamos que existe esa opción. No sé si esto os ha pasado, pero a veces en el día a día estás tan ocupado, estás tan ajetreado y a veces se te solapan los problemas y tienes que ir tapando agujeros como puedas muy rápido y sin pensar. ¿Y qué nos pasa? Que no paramos y pensamos, tengo al Dios Todopoderoso de mi parte. Tengo que parar y ponerle mis problemas en sus manos. Muchas veces ya fallamos directamente aquí. Así que el punto es que Dios no sea nuestra última opción, que sea la primera.
Así que la primera pregunta de reflexión en esta parte es, ¿estás acudiendo a Dios en primer lugar o lo estás dejando para el último? Cuando ya no se te ocurre qué más hacer, cuando ya le has preguntado a todo el mundo, cuando ya no te queda dinero, no te queda fuerzas, entonces vas a Dios. ¿Estás dejando al Todopoderoso para el final? ¿Confías más en ti que en Él? ¿En tus recursos que en Él? Esto es muy fácil que nos esté pasando. Así que de Ezequías podemos aprender que acudió a Dios en primer lugar. Vamos a verlo. El capítulo 37 empieza como pues esos portavoces que han tenido esa conversación o monólogo de intimidación fuera de la muralla, entran para adentro y le cuentan a Ezequías lo que les han dicho, toda esa intimidación. Y entonces cuando se lo cuentan, fijaros en cómo actúa Ezequías. Versículo 1, va a la casa de Jehová directamente. Versículo 2, envía a sus portavoces al profeta Isaías. Versículo 3, presenta su lamentación. Y no solo por la situación de riesgo, que también, y pide ayuda, obviamente, sino que además se entristece y se lamenta porque han blasfemado a Dios, porque lo han puesto en el mismo lugar que el resto de dioses y porque lo han tratado como si no tuviera poder. Así que por último, versículo 4, le pide a Isaías que ore por ellos. Esta es nuestra actitud cuando se nos presenta un problema. Lo primero de todo, dejarlo todo, ir a Dios, lamentarnos y orar. Muchas veces no, pero podemos aprender hoy eso de Ezequías. Así que Dios le responde y dice, versículos 6 y 7, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Cuando Isaías va a refugiarse a Dios, recibe un mensaje. No temas, lo tengo todo controlado. Cuando nosotros vamos a Dios con nuestros problemas, no siempre Dios te va a decir, tranquilo, te lo soluciono ahora, estupendo. No, pero sí nos va a decir, no temas, lo tengo todo controlado. Así que, ¿qué pasa a continuación? Versículos 8 y 9. El Rabsace se tiene que ir a otra guerra como más urgente. Esto lo paso rápido porque se repite el patrón. La idea es que se va, pero manda una carta a Ezequías y le vuelve a intimidar de la misma manera. Ezequías, una vez más, no se deja intimidar, rechaza esa intimidación y vuelve a refugiarse en Dios. Versículo 14, va a la casa de Jehová. El 14 otra vez extiende la carta que le han mandado delante de Jehová. Y versículos del 15 al 20, ora a Dios. Y esa es la oración que Rubén ha leído. Rubén ha hecho algo que quería hacer yo también, que era leer la oración tranquilamente. Y de hecho tengo apuntado en mis notas, en amarillo fosforescente, ejercicio de atención. Y es para todos. Son del 16 al 20, no son tantos versículos. Voy a leerlos, voy a intentar, a mí me cuesta ir lenta, pero voy a intentar leerlos lo más lentamente posible. Intentad no pasar por alto ni una palabra de esta oración. Lo leo, dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová, Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Estudiando este texto me he quedado aquí en esta oración bastante tiempo. Qué pocas veces, y hablo de mí, he orado de esta manera para pedir algo. Si Ezequías puede dejar su gran peligro en manos de Dios, es porque tiene muy claro quién es este Dios al que le está pidiendo. Tiene muy claro cuál es su poder, que su voluntad y su plan están por encima de todo. Hoy en día, y permitidme la referencia, a veces oramos a Dios como si estuviéramos pidiendo a Alexa que apagara la luz de nuestras casas. Como si le estuvieras diciendo, Alexa, añade a la lista de la compra no sé qué.
como si fuera una carta a los Reyes Magos. ¿Cuántas veces oramos teniendo claro con quién estamos hablando? Muchas veces se nos olvida que estamos hablando con este Dios poderoso, misericordioso. Como dice Ezequías, cuando oramos estamos hablando con el Dios de los ejércitos, el Dios creador, Dios sobre todos los reinos de la tierra. Para poder refugiarnos en Dios, debemos ir a Dios, sí, pero debemos parar y reconocer con quién estamos hablando. Debemos parar y ver cuál es el gran poder de Dios. Que Él puede sacarnos de verdad de cualquier cosa en la que estemos. Así que la segunda pregunta que os lanzo en este punto es, ¿oras reconociendo a Dios por quién es Él? ¿O oras como si fuera una lista de peticiones? Así que para confiar nuestros problemas a Dios debemos, en primer lugar, rechazar la intimidación, en segundo, refugiarnos en Él y por último, dejarle obrar. Dios contesta a la oración de Ezequías. Y en esa contestación, también un poco a modo resumido, vemos de los versículos 22 al 29 cómo Dios le dice que va a juzgar a Asiria por su blasfemia y dice que va a ser castigada. Luego del 30 al 32, lo que Dios les está diciendo es que habrá consuelo para Jerusalén y que les va a dar ese remanente del que hemos ido hablando durante estos 35 capítulos anteriores. Y del 33 al 35, lo que hace Dios es anunciar que Asiria no conseguirá entrar en Jerusalén, porque Él guardará a la ciudad. ¿Sí? Así que después de esta respuesta de Dios, lo que hace es cumplir exactamente lo que ha dicho. Versículo 36. En una noche, el ángel del Señor mata a los 185.000 soldados a las puertas de Jerusalén. Versículos 37 y 38. Sennacherib vuelve a su tierra, el rey de Asiria, y lo matan a espada sus propios hijos. Y aquí no voy a entrar mucho porque a veces no entendemos la manera de obrar de Dios, o nos cuesta porque estamos en un momento también cultural bastante diferente. Pero no se trata de acudir a Dios con nuestros problemas y dejarlos en sus manos, esperando que haga exactamente lo que le estamos pidiendo. En este caso, Dios eliminó el problema de raíz. Se cargó todo el ejército. Actuó favorablemente. Ahora, fijaros, antes de matar a todo ese ejército, deja que llegue el ejército a las puertas. Deja que intimiden a Ezequías, que intimiden al pueblo, que volvieran a intimidarle otra vez con las cartas. Dios da una respuesta favorable, pero no es inmediata. Más adelante, en los próximos capítulos, no quiero hacer spoiler de los que vayan a predicar luego, pero Dios va a permitir que Jerusalén sea conquistada. A veces Dios actúa no favorablemente. Dios no siempre va a contestar favorablemente a nuestras peticiones y de hecho muchas veces nos hará esperar sin una respuesta aparente. Sin embargo, para confiarle nuestros problemas a Dios, debemos dejarle obrar a su manera, sabiendo que sus planes siempre son mejores que los nuestros, aunque nos diga que no o aunque nos haga esperar. Así que primera pregunta, ¿estás dispuesto a aceptar la obra de Dios? Sea cual sea, aunque no sea inmediata, aunque no sea favorable lo que tú le estás pidiendo, ¿estás dispuesto a aceptarla? Y es difícil a veces confiarle nuestros problemas si no sabemos exactamente cómo va a obrar. Si yo le pido algo pues, a mi padre o a mi madre, pues más o menos me espero qué clase de reacción van a tener. Supongo que me van a ayudar. A veces, como no sabemos qué esperar de Dios, nos cuesta dejarle nuestros problemas. Pero lo que sí que tenemos que tener claro es que Dios siempre cumple sus promesas. Dios había dicho que Asiria no entraría y Asiria no entró. Dios había dicho que Sennacherib volvería a su tierra y allí le matarían. Y así pasa exactamente. Dios no nos promete que no vamos a tener problemas. Y si esto os lo ha dicho alguien, era uno de esos intentos de intimidación y de apartarnos de la palabra, no es verdad. Dios no te va a prometer nunca que no vas a tener problemas, pero sí te promete que va a estar siempre contigo. Así que, última pregunta, ¿vives día a día sabiendo que Dios está contigo? En mitad de su manera de obrar, aunque no la entiendas, Dios está contigo. En mitad de su manera de obrar, aunque no sea favorable, aunque no sea lo que tú querías, Dios está contigo. Y cuando Dios sí que te da lo que estás pidiendo,
Dios está contigo también, no es suerte. De manera que, en conclusión, para confiarle nuestros problemas a Dios debemos, en primer lugar, rechazar la intimidación, en segundo, refugiarnos en Él y, por último, dejarle obrar, sea cual sea su manera de obrar. Y a pesar de que todo esto cabe aquí en una diapositiva y dices, bueno, puede parecer sencillo, ya hemos visto que es muy complicado llevar esto a la práctica. Y quería terminar, por último, con un gran ejemplo, el mayor ejemplo que podemos tener de esto. Porque Ezequías, en esta ocasión, lo hace bien, pero es humano y también se equivocó. Sin embargo, Jesús, que fue perfecto, que fue santo hasta el final, puso en práctica también esos 3 puntos en el peor de sus problemas y en el peor de sus peligros. Podemos ver cómo Jesús puso en práctica estos puntos en la cruz. En primer lugar, Jesús tuvo que rechazar toda la intimidación. Intimidación física, porque Jesús tuvo que aguantar ante golpes con puños, varas, bofetadas, la corona de espinas, escupitajos, latigazos. Tuvo que rechazar también la intimidación verbal de las burlas, la humillación, insultos, rechazo, tentación. Cuando estaba en la cruz le iban diciendo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y tuvo que rechazar esa intimidación, porque Jesús era hijo de Dios y Jesús podía bajar de esa cruz. Pero no lo hizo y siguió adelante por ti y por mí. Jesús, sabiendo lo que se venía encima, se refugió en el Padre. Jesús oró largamente en Getsemaní con muchísima angustia, sabiendo lo que se venía. Y aún así siguió adelante, por ti y por mí. Y Jesús, en esa conversación con el Padre, sabía que la manera de obrar del Padre iba a ser terrible y dolorosa para él. Y aún así aceptó el plan y fue hacia la cruz por ti y por mí. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es el mayor ejemplo de un obrar de Dios que no era favorable hacia él. Y lo aceptó y le llevó al final por nosotros. Así que gracias a ese sacrificio de Jesús, el velo se partió y hoy podemos estar en contacto con el Padre. Y podemos tener perdón para nuestros pecados. Podremos algún día estar con Él eternamente. Y mientras tanto, Dios no nos promete que no vamos a tener problemas, pero sí que nos promete que va a estar con nosotros y que podemos confiarle nuestros problemas a Él, rechazando la intimidación, refugiándonos en Él y dejándole obrar en nuestra vida. Gracias, Joana.